Algo profundamente inquietante está a punto de suceder y casi nadie está preparado para ello. Apenas unos meses antes de partir de este mundo, el Padre Pío experimentó una visión final tan aterradora que derramó lágrimas de sangre y cayó en un silencio absoluto durante toda una semana. El peso de lo que presenció fue demasiado para él, y ahora, por fin, su escalofriante profecía está saliendo a la luz. Las advertencias que él anticipó ya están tomando forma, desplegándose justo ante nuestros propios ojos. Lo que el Padre Pío vio respecto al año 2025 sacudirá a la humanidad hasta su mismísima esencia. 3 eventos catastróficos ya han sido puestos en marcha, pero solo un puñado de personas conoce la verdad. Lo que ocurra a continuación cambiará el mundo para siempre y no habrá vuelta atrás. Antes de que me sumerja en los detalles, necesito que realices 2 acciones importantes. Primero, suscríbete a este canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización crítica como esta. Segundo, escribe en los comentarios: Señor, guíame en la verdad. Esto no es solo una frase simple, es una declaración de fe, una afirmación de convicción. Solo aquellos que permanezcan firmes tendrán la fortaleza para resistir lo que se avecina. Ahora, presta mucha atención. El tiempo se está agotando, y lo que estoy a punto de revelar podría muy bien alterar el curso de tu vida para siempre. Comencemos. Era una noche tranquila y solemne en el monasterio de San Giovanni Rotondo. Un leve resplandor titilaba desde las pocas velas que quedaban, iluminando tenuemente los corredores oscuros. Los frailes se habían retirado hace mucho a sus aposentos, envueltos en el sueño. Pero dentro de las paredes de la humilde celda del Padre Pío, algo más allá de este mundo estaba ocurriendo. Él había sentido desde hacía tiempo que su estadía en la tierra se acercaba a su fin, pero nada podría haberlo preparado para la aterradora visión que se le revelaría esa noche fatídica. Mientras estaba arrodillado en profunda oración, perdido en una contemplación intensa, una luz radiante de origen divino envolvió repentinamente toda la habitación. Una fuerza poderosa llenó el aire, haciendo que sus manos temblaran, su corazón se acelerara y todo su cuerpo se congelara en el lugar. Lo que vio a continuación fue tan aterrador, tan abrumador, que lágrimas de sangre corrieron por su rostro en pura angustia. Era como si su alma misma hubiera sido transportada a un reino más allá de la comprensión humana, un plano donde las reglas del tiempo y el espacio ya no aplicaban. Dentro de esta visión, el Padre Pío fue testigo de una serie de eventos que sacudirían los cimientos mismos de la humanidad. Vio ciudades inmensas envueltas en llamas rugientes, el cielo cubierto por una ominosa neblina negra, y millones de personas corriendo frenéticamente en todas direcciones, abrumadas por el miedo y la confusión, incapaces de encontrar refugio. Los océanos, antes tranquilos, se alzaron en una furia monstruosa, tragándose costas enteras y arrastrando naciones completas a las profundidades del abismo. Montañas majestuosas, que habían permanecido inquebrantables durante incontables siglos, se derrumbaron sin esfuerzo como castillos de arena frágiles, barridos por una fuerza invisible. El mundo tal como lo conocemos estaba colapsando, pero la destrucción física era solo una fracción de lo que estaba por venir. Lo que el Padre Pío vio a continuación fue algo mucho más oscuro, algo que iba más allá del ámbito de los desastres naturales. Esto no era solo una catástrofe terrenal, sino una profunda crisis espiritual. Los corazones de los hombres se habían convertido en piedra. La fe había desaparecido casi por completo, y la moralidad había sido corrompida más allá del reconocimiento. En su visión, vio iglesias abandonadas, sacerdotes perseguidos y una insidiosa decepción propagándose como una plaga mortal, desviando incluso a los creyentes más devotos. Pero entonces, ocurrió algo aún más perturbador. El Padre Pío vio entidades sombrías y siniestras, seres demoníacos caminando entre las personas,
susurrando palabras venenosas en los oídos de los inocentes, sembrando semillas de duda, confusión y desesperación. Algunas personas podían ver a estas entidades y gritaban de terror, horrorizadas por lo que acontecía ante sus propios ojos. Sin embargo, otras permanecían ajenas, actuando como si nada estuviera mal, como si hubieran sido completamente cegadas a la verdad. La decepción era tan profunda que muchos abrazaban voluntariamente la oscuridad, confundiéndola con la luz. Los monjes del monasterio recordaron más tarde que esa misma noche, un grito espeluznante y desgarrador rompió el silencio, erizando la piel de todos. Corrieron a la celda del Padre Pío, solo para encontrarlo débil y pálido, su rostro empapado con las inconfundibles huellas de lágrimas de sangre. Lo que había visto lo había sacudido hasta lo más profundo. Intentaron comunicarse con él, desesperados por entender qué había pasado, pero no pudo pronunciar una sola palabra. Durante 7 días angustiosos, permaneció en silencio absoluto, incapaz de articular los horrores que le habían sido revelados. Solo después de una semana completa, logró susurrar unas pocas palabras inquietantes. El mundo será probado de maneras nunca antes vistas. Lo que he presenciado ha destrozado mi alma. Pero Dios tiene un plan. Solo aquellos que se mantengan firmes en la fe soportarán. Desde ese momento, el Padre Pío se volvió aún más solemne, retirándose a una oración constante. Instó a sus seguidores con una urgencia renovada, suplicándoles que fortalecieran su fe, que se arrepintieran, que se confesaran con frecuencia y que nunca dejaran de orar. Sabía que la humanidad se acercaba a un punto de inflexión decisivo, uno que separaría a aquellos que estaban espiritualmente preparados de aquellos que serían tomados completamente desprevenidos. Lo que más lo preocupaba era que muy pocas personas prestaban atención. La gente continuaba con sus rutinas diarias, ocupándose de sus asuntos como si nada estuviera ocurriendo, ciega a las advertencias divinas que se manifestaban en todo el mundo. En su visión, vio que las señales serían inconfundibles, visibles para todos los que eligieran verlas, pero la mayoría las descartaría, ignorándolas hasta que fuera demasiado tarde. No eran solo predicciones vagas, eran advertencias divinas urgentes destinadas a despertar a los fieles y darles tiempo para prepararse. Sin embargo, sabía que la mayoría rechazaría la verdad hasta el último momento. Antes de su muerte, el Padre Pío intentó desesperadamente advertir a quienes estaban más cerca de él. Confió en sus seguidores más devotos, diciéndoles que un tiempo de gran oscuridad se aproximaba rápidamente. Solo aquellos en estado de gracia, aquellos cuya fe permaneciera inquebrantable, podrían resistirlo sin caer en la desesperación o el engaño. Esta visión no fue solo una revelación para su propia era, fue una profecía destinada a nosotros hoy. Las señales que vio ya han comenzado a desplegarse, pero mientras el mundo sigue ajeno, aquellos con ojos para ver entenderán que el tiempo se está agotando. La verdadera pregunta es, ¿estamos listos para lo que viene? La escalofriante visión que dejó al Padre Pío llorando lágrimas de sangre y en silencio durante 7 días no puede olvidarse. Sin embargo, lo que pocos saben es que no fue una advertencia abstracta. Fue una profecía directa concerniente a los años 2024 y 2025. El Padre Pío anticipó que, antes de que la gran oscuridad descendiera por completo, la humanidad recibiría señales de advertencia claras e innegables, destinadas a despertar a aquellos con corazones abiertos y almas discernientes. Estas advertencias comenzarían en 2024, escalando de maneras aterradoras a lo largo de 2025. Muchos las descartarían como meras coincidencias, considerándolas desastres naturales o accidentes extraños, pero aquellos que estuvieran espiritualmente atentos las reconocerían como el cumplimiento inconfundible de su profecía. La primera señal de advertencia que el Padre Pío describió fue un aumento en desastres naturales catastróficos, como nunca antes se habían visto.
Anticipó terremotos devastadores que ocurrirían en lugares donde nunca se habían registrado, tormentas violentas que aparecerían completamente fuera de temporada y poderosas tormentas solares que perturbarían la tecnología en todo el mundo. Naciones enteras serían arrojadas al caos, mientras eventos climáticos extremos paralizaban la vida cotidiana, dejando a las personas en un estado de miedo y confusión. Mientras el mundo lucharía por explicar estas anomalías, el Padre Pío sabía la verdad. No eran actos aleatorios de la naturaleza, eran advertencias deliberadas desde lo divino, y sin embargo, la mayoría las ignoraría. Pero eso era solo el comienzo. La segunda señal que el Padre Pío anticipó era aún más inquietante: un desmoronamiento completo del orden natural, una conmoción tan extraña que incluso los científicos más experimentados quedarían desconcertados. Las estaciones, que habían permanecido constantes desde el amanecer de la civilización, descenderían en un caos absoluto. El clima ya no obedecería los ciclos predecibles que habían gobernado la Tierra durante milenios. Describió un tiempo en que las flores florecerían en pleno invierno, sus pétalos desplegándose en el frío glacial, mientras la nieve caería en el apogeo del verano, cubriendo paisajes que deberían estar bañados en el calor del sol. Este fenómeno, explicó, no era simplemente una anomalía ambiental, era un reflejo espiritual del profundo desorden que aquejaba a la humanidad. Serviría como una señal innegable de que el mundo estaba acelerando hacia un periodo de oscuridad, no solo en un sentido físico, sino en un nivel espiritual mucho más profundo. Mientras la naturaleza misma se rebelaba contra sus patrones establecidos, una conmoción mucho mayor se vislumbraba en el horizonte, una que sacudiría los cimientos mismos de la sociedad. A medida que la Tierra temblaba bajo estas perturbaciones inexplicables, otro evento marcaría el año 2025, de magnitud global. El Padre Pío vio un colapso completo, una ruptura financiera y gubernamental generalizada que se extendería por todo el mundo. Describió un periodo en que las instituciones económicas, que habían parecido inquebrantables durante siglos, se derrumbarían de la noche a la mañana. Los bancos fallarían sin previo aviso, las monedas perderían su valor en un abrir y cerrar de ojos, y el pánico subsiguiente atraparía a millones, con una abrumadora sensación de temor. Las naciones se apresurarían a contener la catástrofe, implementando medidas desesperadas para evitar que el colapso se saliera aún más de control. Pero cada acción que tomaran resultaría inútil, acelerando solo la inevitable caída. A medida que los mercados se desplomaban y los medios de vida eran destruidos, la desesperación absoluta de las personas allanaría el camino para una supuesta solución. Un nuevo sistema introducido bajo la apariencia de estabilidad y seguridad. Al principio, parecería un paso necesario para restaurar el orden, ofreciendo alivio financiero y prometiendo un fin al caos. Sin embargo, lo que la mayoría no vería era el peligro oculto incrustado en él, una trampa espiritual tan engañosa que solo aquellos con discernimiento reconocerían su verdadera naturaleza. El Padre Pío vio que aquellos que aceptaran este nuevo sistema sin cuestionarlo, cortarían sin saberlo su conexión con lo divino. Alteraría sutilmente la forma en que las personas vivían, interactuaban e incluso pensaban. Quienes lo aceptaran sin dudar, serían llevados por un camino que los alejaría de Dios, encadenándolos a un engaño que no podían percibir. Mientras muchos celebrarían su llegada, aquellos que entendieran la gravedad de la situación se negarían a participar, reconociéndolo por lo que realmente era, una prueba de fe disfrazada. Pero eso no era lo peor. La cuarta revelación en la visión del Padre Pío estaba entre las más perturbadoras. Anticipó un gran engaño, uno tan poderoso que llegaría a cada hogar, influenciando incluso a los creyentes más devotos. Vio cómo los dispositivos en los que las personas confiaban para noticias y entretenimiento, televisores, computadoras y otras pantallas, se convertirían en las principales herramientas de manipulación. A través de ellos, se transmitirían al mundo falsos signos y maravillas,
presentando ilusiones tan convincentes que incluso los fieles podrían ser desviados. Eventos que parecían milagrosos serían fabricados ante los ojos de miles de millones, inclinando corazones y mentes hacia un engaño grande y terrible. Las mentiras se disfrazarían de verdad, y la verdad quedaría enterrada bajo capas de ilusión. El Padre Pío vio cómo la tecnología sería utilizada como un instrumento de control, su influencia extendiéndose por continentes, moldeando percepciones y alterando la realidad misma. Aquellos sin discernimiento espiritual caerían bajo su hechizo, creyendo lo que veían sin cuestionarlo, sin darse cuenta nunca de que habían sido engañados. Y luego vino la advertencia final, la más desgarradora de todas. El Padre Pío vio que en el año 2025 la humanidad llegaría a lo que llamó la Gran Separación. Un momento en el tiempo en que cada alma se vería obligada a tomar una decisión: permanecer inquebrantablemente en la luz de la verdad divina, o rendirse al engaño abarcador que atraparía al mundo. No habría término medio, ningún lugar para la neutralidad tibia. La indecisión ya no sería una opción. El tiempo para dudar llegaría a su fin, y cada persona revelaría el verdadero estado de su corazón a través de la elección que hiciera. Esta prueba, explicó, no era un castigo, sino un examen permitido por Dios, uno que desvelaría la verdadera naturaleza de la fe de cada individuo. Aquellos que se hubieran anclado en la oración, que hubieran permanecido firmes en su devoción, soportarían. Pero aquellos que hubieran descuidado sus vidas espirituales, que se hubieran dejado consumir por las distracciones mundanas, serían tomados desprevenidos, arrastrados por la tormenta del engaño, antes de que siquiera se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo. El Padre Pío fue claro en su advertencia. Los eventos de 2024 y 2025 no eran el fin. Eran simplemente el preludio de la gran prueba que toda la humanidad debía enfrentar. La única pregunta que queda es: ¿estamos listos? En una noche silenciosa, bajo el tenue resplandor de la luz parpadeante de las velas del monasterio, el Padre Pío recibió una de las revelaciones más aterradoras de su vida. Vio un tiempo en que una oscuridad completa y absoluta descendería sobre la tierra. Un periodo en que tanto el sol como la luna dejarían de brillar, sumiendo al mundo entero en un abismo de caos. Llamó a este evento los 3 días de oscuridad. Una purificación tan profunda que solo aquellos que estuvieran espiritualmente preparados sobrevivirían sin sucumbir al miedo abrumador. En esta visión, el Padre Pío vio el terror que atraparía a la humanidad. Las calles, una vez llenas de vida, quedarían en silencio. Las casas serían cerradas y atrancadas, y una quietud inquietante y asfixiante dominaría la tierra. Pero esta oscuridad no era solo física. Llevaba consigo un peso espiritual como nada que la humanidad hubiera conocido jamás. Durante estos 3 días, entidades demoníacas serían liberadas para vagar por la tierra libremente. Estas entidades tomarían formas visibles, apareciendo como figuras tanto familiares como desconocidas. Hablarían con las voces de seres queridos, llamando a almas desprevenidas, golpeando puertas y suplicando ser dejadas entrar. Aquellos que carecieran de discernimiento, aquellos que sucumbieran al miedo, serían engañados para abrir sus puertas y no sobrevivirían. Muchos han preguntado: ¿cómo podemos sobrevivir a los 3 días de oscuridad? La respuesta del Padre Pío fue tanto simple como firme. Quédate dentro, cierra tus puertas, no las abras por nadie, sin importar qué voces escuches. Advirtió que incluso las voces de los propios familiares podrían ser usadas como un engaño, ya que las fuerzas del mal buscarían entrar en los hogares de los fieles. Solo una fe inquebrantable y una oración constante servirían como protección. Reveló que la única fuente de luz durante esos días espantosos provendría de velas benditas. Toda la electricidad fallaría, cada dispositivo electrónico dejaría de funcionar, y todas las formas de comunicación con el mundo exterior serían imposibles. En su visión,
Vio una señal que precedería la llegada de la oscuridad. Un ruido ensordecedor en los cielos, como el rugido del trueno, que sacudiría toda la tierra, advirtiendo a todos los que tuvieran oídos para escuchar que el momento había llegado. Entonces, el sol desaparecería. Una oscuridad impenetrable envolvería el planeta, una sombra tan densa que ninguna luz artificial podría atravesarla. Aquellos que no estuvieran preparados serían arrojados a la desesperación, abrumados por el horror al darse cuenta demasiado tarde de la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Gritos resonarían en la noche, clamores de angustia llenarían el aire. Las personas correrían sin rumbo buscando respuestas que no llegarían. Pero incluso en medio de tanto terror, habría esperanza. El Padre Pío vio que aquellos que se aferraran a su fe, que se dedicaran a la oración y buscaran refugio en lo divino, permanecerían intactos ante los horrores del exterior. Aquellos que recitaran el rosario, que confiaran en la protección de Dios, se volverían invisibles para las fuerzas de la oscuridad. Después de 3 días de sufrimiento inimaginable, una luz radiante atravesaría las sombras, y el mundo despertaría a un nuevo amanecer. Sin embargo, el Padre Pío dejó una advertencia final. Después de la oscuridad, nada volvería a ser igual. Esta profecía no es un simple cuento destinado a inspirar miedo. Es una advertencia divina, un mensaje del cielo mismo. Una purificación debe venir antes del juicio final, y solo aquellos que estén preparados soportarán. Las señales ya han comenzado a desplegarse, y aquellos que caminen en fe las reconocerán. La única pregunta que queda es, ¿estás verdaderamente preparado para los 3 días de oscuridad que se avecinan? Una de las visiones más alarmantes del Padre Pío reveló un mundo en el que la naturaleza misma comenzaría a comportarse de maneras más allá de la comprensión humana, como si el equilibrio mismo de la creación hubiera sido desgarrado. Las estaciones perderían toda predictibilidad, ya no siguiendo los ritmos naturales que habían existido desde el principio de los tiempos. Pero esto no sería meramente un fenómeno meteorológico. Sería un mensaje urgente y directo del cielo, señalando una crisis espiritual sin precedentes, como ninguna que la humanidad hubiera enfrentado antes. En esta visión, el Padre Pío vio un mundo donde el invierno no traería el frío que una vez lo definió, donde el calor abrasador del verano sería interrumpido por tormentas heladas, y donde la primavera florecería en meses en que la tierra debería estar descansando. Vio nieve cubriendo el suelo en pleno verano, olas de calor implacables consumiendo la tierra en medio del invierno, y cosechas enteras siendo devastadas mientras el clima se volvía completamente errático. Los cultivos fallarían, seguirían escaseces de alimentos, y las personas quedarían confundidas, buscando explicaciones científicas que nunca darían cuenta completamente de la verdadera naturaleza de estos eventos. Sin embargo, el mensaje dentro de esta visión era mucho más profundo que el caos en los cielos. No se trataba solo de la destrucción de la naturaleza, era un reflejo de la destrucción del alma humana. Así como las estaciones se apartarían de su orden natural, la humanidad también se alejaría de su sentido de rectitud. El colapso de las estaciones era un símbolo divino del colapso moral que estaba ocurriendo dentro de la sociedad misma. Mientras el mundo descendía en confusión, también lo harían los corazones humanos. El Padre Pío vio un tiempo en que los valores que habían guiado a la humanidad durante siglos serían abandonados, pisoteados como si no fueran más que reliquias del pasado. La fe sería burlada y descartada como irrelevante. Las líneas entre el bien y el mal se difuminarían hasta volverse irreconocibles. El pecado sería abrazado y glorificado, mientras que aquellos que se aferraran a la verdad serían ridiculizados, dejados de lado y etiquetados como enemigos del progreso. Presenció familias desintegrándose, tradiciones borradas de la memoria y una oscuridad abrumadora envolviendo los corazones de millones, dejándolos perdidos e incapaces de discernir qué era real y qué era engaño. Él entendió que esta era la prueba final, la batalla definitiva entre la luz y la oscuridad.
El mal haría su último intento de desmantelar todo lo que Dios había establecido, convirtiendo al mundo en un lugar de desorden y confusión. Pero también vio que habría señales inconfundibles para aquellos que estuvieran vigilantes. Los fieles, aquellos que permanecieran firmes en la oración y se mantuvieran en un estado de gracia, reconocerían que estos cambios no eran coincidenciales. Eran advertencias divinas enviadas como un último ruego para que la humanidad se arrepintiera y regresara a Dios. Dios nunca ha abandonado a su pueblo sin advertencias. A lo largo de la historia, siempre se han dado señales a aquellos con ojos para ver y oídos para escuchar. Pero el Padre Pío vio que la humanidad se dividiría en dos grupos distintos. Aquellos que serían vencidos por el miedo, buscando desesperadamente guía en falsos líderes que prometerían soluciones rápidas y engañosas, y aquellos que reconocerían la verdad, entendiendo que estos eventos no eran aleatorios, sino parte del plan divino de Dios. Muchos, advirtió, elegirían la ignorancia. Continuarían viviendo sus vidas como si nada estuviera ocurriendo, persiguiendo riquezas materiales, deleitándose en placeres e ignorando las advertencias que se desplegaban ante ellos. Descartarían la verdad, negándose a reconocer la realidad de lo que se avecinaba. Sin embargo, aquellos que permanecieran arraigados en la fe y comprometidos con la oración, recibirían el don del discernimiento. No serían engañados por las mentiras del mundo ni caerían en el caos que pronto abrumaría a la sociedad. Aunque presenciaran la agitación y la destrucción, no serían consumidos por ella. Hoy, mientras observamos el mundo a nuestro alrededor, debemos preguntarnos, ¿estamos presenciando los mismos eventos que el Padre Pío anticipó? ¿Estamos ya viendo el desmoronamiento de la naturaleza como una advertencia divina de un colapso espiritual aún mayor? El Padre Pío dejó una cosa clara. La respuesta no es correr, no es esconderse, sino fortalecer el alma. La clave para sobrevivir a lo que viene es vivir en oración constante, permanecer inquebrantable en la fe y confiar en Dios más que nunca. Ahora que las señales han comenzado a aparecer, cada uno de nosotros debe tomar una decisión. ¿Seremos arrastrados por el caos y la confusión del mundo, o permaneceremos firmes en la fe? El tiempo para elegir se está agotando. Una de las visiones más escalofriantes del Padre Pío reveló un futuro donde la humanidad se volvería esclava de una gran ilusión, una tan convincente que incluso los más fieles correrían el riesgo de ser desviados. Este engaño no vendría en forma de guerra o control político, sino a través de algo mucho más insidioso: la tecnología. En su 1800 visión, el Padre Pío vio un mundo donde las personas ya no buscarían la verdad a través de la fe o el discernimiento. En cambio, pondrían su confianza en lo que veían en sus pantallas. Las imágenes serían manipuladas, los sentidos engañados, y lo que parecía real no sería más que una ilusión cuidadosamente elaborada, una herramienta de manipulación masiva diseñada para controlar las mentes y los corazones de la humanidad. Vio a líderes mundiales utilizando tecnología avanzada para fabricar falsos milagros, creando ilusiones tan convincentes que incluso los devotos tendrían dificultades para distinguir entre lo real y el engaño. Advirtió que llegaría un tiempo en que la tecnología alcanzaría un nivel tan avanzado que se volvería casi imposible separar la verdad de las mentiras. Los informes de noticias, las redes sociales, el entretenimiento y las realidades digitales se transformarían en armas de engaño. En su visión, el Padre Pío vio imágenes proyectadas en el cielo, figuras que parecían sagradas, milagros que parecían innegables. Sin embargo, ninguno de ellos era real. En cambio, eran ilusiones elaboradas con un solo propósito: alejar a la humanidad de la verdad de Dios. Estos signos y maravillas fabricados serían tan poderosos que incluso los creyentes podrían encontrarse cuestionando su fe. Muchos se convencerían de que estaban presenciando milagros divinos cuando, en realidad, estaban siendo llevados a un gran engaño diseñado para desviarlos hacia un nuevo sistema de creencias que no tenía nada que ver con Dios. El Padre Pío advirtió que durante este tiempo,
La tecnología no solo se usaría para engañar, sino también para manipular emociones. Las personas sentirían una profunda conexión con algo más grande, pero en realidad estarían cayendo en una trampa elaborada. Sin embargo, también vio que un pequeño remanente de creyentes resistiría. Estos eran los que ponían su confianza en la oración en lugar de en lo que sus ojos percibían. No serían influenciados por la emoción colectiva ni por las promesas de un futuro utópico construido por manos humanas. El mensaje del Padre Pío fue claro. La única manera de resistir este engaño era a través de una fe inquebrantable y una oración continua. Sabía que esta ilusión sería uno de los intentos finales y más peligrosos de las fuerzas de la oscuridad para robar almas, convenciéndolas de aceptar una mentira que las alejaría de la salvación. ¿Estamos ya viviendo en las primeras etapas de este gran engaño? Hoy, la tecnología ha alcanzado niveles que alguna vez se pensaron imposibles. La realidad virtual, la inteligencia artificial y la tecnología de deepfake pueden crear voces, rostros y eventos que nunca ocurrieron, pero que parecen completamente reales. Si tales ilusiones ya son posibles ahora, ¿cuánto más engañoso será el engaño que viene? El Padre Pío nos dejó una advertencia grave. No todo lo que nuestros ojos perciben es la verdad. La única verdad absoluta proviene de Dios. Y solo aquellos con una fe inquebrantable podrán reconocer la diferencia entre milagros verdaderos e ilusiones diseñadas para desviar al mundo. La era del gran engaño tecnológico se acerca rápidamente. Aquellos que confíen más en lo que ven en las pantallas que en la voz de Dios se encontrarán en grave peligro. La pregunta es, ¿estarás entre los que son engañados o entre los que permanecen firmes en la verdad? Según aquellos que estuvieron más cerca del Padre Pío, él escribió personalmente un mensaje final a mano, asegurándose de que permaneciera oculto hasta que el mundo llegara al borde mismo de una crisis sin precedentes. Sabía que llegaría un tiempo en que la humanidad estaría al borde de una gran tribulación, y solo entonces se revelarían los contenidos de este misterioso documento. Quienes fueron encargados de salvaguardar sus palabras, afirmaron que el propio Padre Pío había advertido que este momento ocurriría dentro de nuestra generación, que los eventos que anticipó se desplegarían en nuestro tiempo de vida. Se cree que el Padre Pío recibió esta revelación final en los últimos meses de su vida, durante su visión más aterradora, una tan abrumadora que lo dejó en completo silencio durante 7 días, con el rostro manchado de lágrimas de sangre. Tras ese profundo encuentro con lo divino, comprendió que su misión en la tierra estaba casi completa, pero también sabía que la humanidad aún debía enfrentar pruebas más desgarradoras de lo que jamás había experimentado. Sellado dentro del documento, se dice que el Padre Pío dejó no solo advertencias sobre lo que vendría, sino también una guía espiritual detallada, instrucciones sobre cómo los fieles podrían sobrevivir al caos y permanecer inquebrantables en su fe. No eran solo profecías de fatalidad, sino mensajes de preparación destinados a aquellos que tendrían que soportar la mayor tribulación que el mundo jamás había visto. ¿Por qué es este documento tan significativo? Porque el Padre Pío predijo que antes de que sus contenidos fueran finalmente revelados, la humanidad comenzaría a presenciar señales inconfundibles, indicadores claros de que los días finales de preparación habían llegado. Estas señales no serían sutiles ni fácilmente descartadas como coincidencias. Marcarían el comienzo de un gran despertar, uno que separaría a aquellos con discernimiento de aquellos que permanecieran ciegos a la verdad. Entre estas señales, el Padre Pío describió el colapso del orden natural. El clima se volvería errático e impredecible, con las estaciones fusionándose unas con otras. Desastres naturales devastadores golpearían la Tierra de manera sin precedentes, sorprendiendo incluso a científicos y meteorólogos que no podrían ofrecer explicaciones lógicas. Una confusión espiritual masiva, falsos profetas surgirían por todas partes, engañando a los creyentes con promesas de paz
y soluciones milagrosas. Muchos, incluso aquellos fuertes en la fe alguna vez, serían víctimas de su engaño, seducidos por doctrinas que contradecían la verdad de Dios. El surgimiento de una gran ilusión tecnológica, signos y maravillas falsos serían transmitidos por todo el mundo usando tecnología avanzada, manipulando a millones para que creyeran en eventos que no eran más que engaños, cuidadosamente orquestados diseñados para alejar a la humanidad de Dios. La persecución de los verdaderos creyentes, aquellos que permanecieran firmes en su devoción a Dios, enfrentarían burlas, ostracismo y persecución abierta. El sistema global se volvería contra ellos, etiquetándolos como obstáculos al progreso, amenazas al nuevo orden mundial y enemigos de la unidad. La llegada de los 3 días de oscuridad, en su visión, el Padre Pío vio que antes de la culminación total de la profecía, el mundo sería sumido en una oscuridad absoluta durante 3 días. Este periodo de purificación pondría a prueba la fe de todos, y solo aquellos que buscaran refugio en la oración y permanecieran inquebrantables en su devoción estarían protegidos. Ahora, al entrar en 2025, la Iglesia se está preparando para desellar el documento. A puertas cerradas, miembros del clero de alto rango han estado reuniéndose, participando en discusiones privadas sobre cómo revelar su contenido sin causar un pánico generalizado. Pero la pregunta que todos se hacen es, ¿por qué ahora? Algunos creen que los eventos que se están desplegando se alinean demasiado perfectamente con las advertencias del Padre Pío. Los desastres naturales están aumentando en intensidad, la fe está disminuyendo y la sociedad está más dividida que nunca. Otros creen que los rápidos avances en tecnología y la manipulación de la verdad han alcanzado un punto crítico, exactamente como el Padre Pío había previsto. Sea cual sea la razón, una cosa es ahora segura. 2025 será el año en que el mensaje secreto finalmente sea desvelado. Pero, ¿qué contendrá? ¿Será una advertencia final que detalle los eventos aún por venir? ¿O servirá como un mapa divino que guíe a aquellos que aún puedan ser salvados antes de que sea demasiado tarde? La única certeza que tenemos es la instrucción final del Padre Pío. Aquellos que estén espiritualmente preparados no tienen nada que temer. Aquellos que permanezcan firmes en la fe y la oración serán guiados y protegidos en los tiempos por venir. Ahora, más que nunca, sus palabras resuenan con urgencia. Vigilen y oren, porque el tiempo está cerca. El colapso económico y el surgimiento de un nuevo sistema. El Padre Pío anticipó que la crisis no golpearía de una sola vez, sino que comenzaría con pequeñas señales de advertencia, señales que la mayoría ignoraría hasta que fuera demasiado tarde. Primero, la inflación se saldría de control. Los precios de los bienes cotidianos se dispararían a un ritmo alarmante, haciendo que incluso las necesidades básicas fueran inalcanzables para millones. Las personas comenzarían a darse cuenta de que su dinero ya no tenía el valor que alguna vez tuvo. Se sentiría como si una mano invisible estuviera manipulando todo el sistema financiero global, empujando al mundo hacia un colapso económico. Luego, los bancos empezarían a fallar. El Padre Pío vio cómo algunas de las instituciones financieras más grandes del mundo declararían bancarrota repentinamente, dejando a millones sin acceso a sus ahorros. No habría advertencias ni soluciones, solo el colapso completo y total de un sistema en el que la sociedad había depositado ciegamente su confianza durante generaciones. Mientras el caos estallaba, las personas correrían a retirar su dinero, solo para encontrar largas filas en los bancos, cajeros automáticos vacíos y cuentas congeladas. Las tarjetas de crédito dejarían de funcionar, los gobiernos buscarían respuestas a tientas, pero sus intentos por restaurar el orden fracasarían. En medio de la confusión, las autoridades comenzarían a implementar restricciones al dinero en efectivo. Lentamente, el dinero físico sería eliminado bajo la excusa de seguridad y eficiencia. Se les diría a las personas que las transacciones digitales eran más seguras, más confiables y la única solución viable para la crisis económica.
Lo que comenzaría como una medida temporal, pronto se volvería permanente. El Padre Pío entendió que este colapso financiero no era un accidente. Era un plan cuidadosamente orquestado diseñado para despojar a las naciones de su autonomía y forzarlas a la sumisión. En su visión, vio que la desesperación y la escasez llevarían a las personas a aceptar cualquier solución que se les presentara, sin darse cuenta de que estaban entregando su libertad a un sistema que pronto revelaría su verdadera naturaleza. Anticipó el surgimiento de un nuevo sistema financiero, uno que eliminaría por completo los bancos tradicionales y el dinero físico. Cada transacción sería digitalizada, registrada y monitoreada. Al principio, este sistema sería aclamado como revolucionario, eficiente y moderno, pero su verdadero propósito era el control absoluto. El Padre Pío vio que aquellos que se negaran a participar en este sistema serían excluidos, aislados de la sociedad, sin acceso a su propio dinero. No podrían comprar comida, pagar refugio o siquiera existir dentro del nuevo orden económico. Muchos se verían obligados a cumplir solo para sobrevivir. Pero el aspecto más aterrador de esta visión fue la comprensión de que este sistema no solo controlaría las finanzas, sería utilizado para manipular la fe misma. Las instituciones religiosas que se negaran a cumplir serían cerradas. Las iglesias que resistieran serían despojadas de su capacidad para operar, y los verdaderos creyentes que se negaran a conformarse serían etiquetados como extremistas, amenazas al nuevo orden mundial. Y sin embargo, el Padre Pío también vio que un pequeño pero firme remanente resistiría. Se negarían a ser engañados por promesas de seguridad y prosperidad, eligiendo en cambio mantenerse firmes en su fe. Aunque serían tachados de rebeldes y obstáculos al progreso, no estarían solos. Dios estaría con ellos. Entonces, la pregunta permanece: ¿cuándo comenzará todo esto? ¿Estamos ya presenciando las primeras señales de este colapso? La inflación está fuera de control, los bancos están fallando, y los gobiernos de todo el mundo están empujando agresivamente hacia una sociedad sin efectivo. Las señales son innegables. La pregunta ya no es si esto ocurrirá, sino cuándo alcanzará su escala completa. Ahora es el momento de prepararse. La fe será probada como nunca antes. Solo aquellos que permanezcan firmes en la verdad podrán resistir lo que viene. En una de sus visiones más esperanzadoras, el Padre Pío vio que incluso en los momentos más oscuros, Dios levantaría un remanente fiel, un grupo elegido que sería protegido y empoderado para realizar obras milagrosas. Estos no serían los ricos o poderosos del mundo, sino hombres y mujeres comunes, cuya fe inquebrantable había resistido la persecución y el sufrimiento. Dios los apartaría para una misión sagrada: ser una luz en la oscuridad. Este remanente fiel no surgiría de la noche a la mañana. Aquellos elegidos para esta misión divina ya estaban siendo preparados mucho antes de que comenzaran las grandes pruebas. Cada lucha, cada dificultad, cada batalla invisible que enfrentan hoy, no era una coincidencia, sino un refinamiento necesario, un terreno de entrenamiento divino para lo que estaba por venir. A través del sufrimiento, estaban siendo moldeados en guerreros de fe, sus almas fortalecidas para el enfrentamiento final contra la oscuridad. El Padre Pío vio que este remanente no estaría confinado a una nación, un grupo o un trasfondo. Estaría compuesto por hombres y mujeres de todos los rincones de la tierra, personas de todas las edades, de diferentes caminos de vida. Sin embargo, todos poseerían un rasgo definitorio: su fe sería inquebrantable. Estos serían los elegidos para mantenerse firmes en los días finales, para presenciar la manifestación completa del poder de Dios, como nunca antes en la historia humana. La pregunta que el Padre Pío nos deja es inconfundible. ¿Seremos parte de este remanente fiel o seremos arrastrados por el miedo y el engaño? La prueba ya ha comenzado. Las señales ya están aquí, y solo aquellos que se mantengan firmes en la fe serán llamados para esta misión extraordinaria. Así que ahora pregúntate:
Cuando llegue el momento, estarás entre aquellos que permanecen fuertes, o vacilarás ante la incertidumbre. Una visión de empoderamiento divino, el derramamiento final de dones espirituales. El Padre Pío tuvo una visión impactante sobre el futuro de la humanidad y el papel de los creyentes fieles en los últimos días. Vio que cuando el mundo se estuviera ahogando en caos y desesperación, aquellos que permanecieran firmes en su fe recibirían dones espirituales extraordinarios. Estos no serían meras habilidades humanas, sino manifestaciones divinas, milagros tan innegables que incluso los escépticos más empedernidos tendrían dificultades para negarlos. En su visión, el Padre Pío vio al Espíritu Santo descendiendo sobre un grupo elegido con un poder inimaginable. Pero, sorprendentemente, estos no eran líderes religiosos, figuras famosas ni personas en altas posiciones de autoridad. Eran hombres y mujeres comunes, personas que habían sido fieles en las pequeñas cosas. Ancianos, padres, trabajadores e incluso niños experimentarían repentinamente manifestaciones sobrenaturales como nada que el mundo hubiera visto jamás. Uno de los dones más asombrosos que recibirían sería el de la sanación milagrosa. El Padre Pío vio cómo los enfermos, aquellos a quienes los médicos habían declarado incurables, serían sanados instantáneamente con nada más que una simple oración. Enfermedades incurables desaparecerían, los ciegos verían, los paralíticos caminarían. Estos no serían reclamos vacíos ni actuaciones escenificadas, sino milagros visibles e innegables, actos de poder divino que nadie podría explicar racionalmente. Otro don extraordinario que anticipó fue el don de la profecía. Dios hablaría directamente a través de sus siervos elegidos, revelando eventos futuros, advirtiendo sobre peligros inminentes y proporcionando guía precisa para los fieles. Profetas surgirían por todo el mundo, hablando con autoridad divina, llamando al mundo al arrepentimiento antes de que fuera demasiado tarde. Pero eso no era todo. El Padre Pío también vio que algunos creyentes recibirían la capacidad de ver más allá del reino físico. Estos individuos presenciarían batallas espirituales desplegándose ante ellos, verían la presencia de ángeles protegiendo a los fieles y discernirían las trampas tendidas por el enemigo, trampas a las que el resto del mundo permanecería ciego. Otro poder extraordinario también regresaría con toda su fuerza, la capacidad de expulsar demonios. Las fuerzas de la oscuridad, que habían operado en secreto durante siglos, serían confrontadas directamente por los guerreros elegidos de Dios. Los poseídos serían liberados, los hogares serían limpiados, y la influencia del mal sería repelida cada vez que un creyente lleno de fe invocara el nombre de Cristo. Este despertar espiritual no sería un evento menor confinado a pequeños grupos o iglesias ocultas. Se extendería por todo el mundo, desde aldeas humildes hasta ciudades imponentes. Los elegidos de Dios se levantarían, y su poder sería presenciado por multitudes. Sin embargo, el Padre Pío también emitió una advertencia seria. Estos dones no serían dados a cualquiera, solo aquellos que hubieran sido probados en su fe, que hubieran soportado dificultades y que hubieran permanecido fieles en la oración, serían dignos de recibirlos. Estos dones no eran para espectáculo o ganancia personal, sino herramientas sagradas destinadas a la batalla final entre la luz y la oscuridad. Un mundo dividido. Las dos reacciones a los milagros. El Padre Pío anticipó que a medida que estos milagros comenzaran a manifestarse, el mundo reaccionaría de dos maneras muy distintas. Muchos verían las señales y se volverían a Dios. Al presenciar estos milagros con sus propios ojos, se darían cuenta de que la verdad siempre había estado en Dios y abandonarían sus viejas formas para seguir su llamado. Pero otros, cegados por el orgullo y el engaño, rechazarían estas maravillas. En lugar de abrazar la verdad, acusarían a los elegidos de Dios de ser fraudes, hechiceros o manipuladores. Los perseguirían e incluso buscarían destruir a aquellos que portaban el poder divino, negándose a aceptar que lo que estaba ocurriendo era real.
Sin embargo, a pesar de la persecución venidera, el Padre Pío vio que estos creyentes no tendrían miedo. El Espíritu Santo los fortalecería, dándoles un coraje sobrenatural para proclamar la verdad incluso cuando sus vidas estuvieran en riesgo. Hoy, el mundo se mueve más rápido que nunca. Las señales que el Padre Pío vio se están desplegando ante nuestros propios ojos. El mayor derramamiento de poder divino en la historia se aproxima, pero solo aquellos que estén espiritualmente preparados serán parte de él. La pregunta sigue siendo: ¿estarás entre aquellos que reciban estos dones, o estarás entre los que duden y pierdan la oportunidad de presenciar la gloria de Dios de primera mano? Las señales finales en los cielos. Advertencias divinas a la humanidad. Una de las visiones más asombrosas del Padre Pío reveló que en los últimos días, los cielos mismos declararían las advertencias de Dios. Estas no serían fenómenos celestes ordinarios, sino señales innegables, manifestaciones tan extraordinarias que no podrían ser ignoradas. Estas señales no ocurrirían en secreto, sino en lugares de oración profunda y devoción, donde los fieles se reunieran con corazones puros para buscar a Dios. Sobre iglesias, santuarios y sitios de peregrinación sagrados, aparecerían señales divinas, confirmando que las profecías se estaban cumpliendo. El Padre Pío vio luces misteriosas cruzando el cielo en formaciones perfectas, como si ejércitos celestiales se estuvieran preparando para la batalla, cruces gigantescas formándose en las nubes, visibles para millones a la vez, el sol y la luna comportándose de manera antinatural, cambiando de colores, emitiendo destellos extraños de luz, como si entregaran un mensaje final desde el cielo. En su visión, vio a creyentes cayendo de rodillas en asombro, llorando de alegría, al darse cuenta de que Dios les estaba dando una última oportunidad para arrepentirse y prepararse. Pero no todos aceptarían estas señales. Escépticos, científicos, líderes mundiales y aquellos que habían rechazado la fe durante mucho tiempo intentarían explicarlas, afirmando que eran meras ilusiones ópticas, fenómenos atmosféricos raros o proyecciones artificiales. Sin embargo, en ese mismo cielo, el Padre Pío vio algo aún más aterrador: señales falsas creadas para engañar al mundo. Luces artificiales, imágenes fabricadas e ilusiones tecnológicas serían utilizadas para imitar señales divinas y desviar a millones. El Padre Pío dejó una advertencia crítica. Solo aquellos con corazones puros y ojos espirituales abiertos sabrían la diferencia entre la verdad y el engaño. Los ángeles estarían presentes durante estos eventos, protegiendo y guiando a los fieles, mientras que muchas personas recibirían visiones proféticas y sueños que confirmarían lo que realmente estaba ocurriendo. Esta gran manifestación celestial, dijo el Padre Pío, sería la advertencia final antes de un evento que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. Estamos ya viendo el comienzo de estas señales celestiales. Fenómenos extraños en los cielos, alineaciones celestiales inexplicables y destellos de luz sin explicación científica. ¿Podrían ser estas las señales de las que habló el Padre Pío? Las profecías se están desplegando, las advertencias han comenzado. La única pregunta es: ¿las reconocerás a tiempo o ignorarás la verdad hasta que sea demasiado tarde? El ataque más poderoso del enemigo no vendría a través de la violencia abierta o la confrontación directa, sino a través de un engaño sutil e insidioso, uno tan profundo que separaría gradualmente a generaciones enteras de la verdad y las alejaría de Dios sin que siquiera se dieran cuenta. El Padre Pío vio que las generaciones futuras crecerían en un mundo cuidadosamente diseñado para despojarlas de la fe. Desde la infancia, el mal no se presentaría como algo oscuro o aterrador, sino como algo deseable, progresista e incluso bueno. La distinción entre el bien y el mal se difuminaría, y el pecado se disfrazaría como una forma de libertad. La oscuridad se disfrazaría de luz, y el engaño se presentaría como verdad. En su visión,
El Padre Pío vio que las armas más grandes de este ataque serían las escuelas y los medios de comunicación de masas, instituciones que alguna vez representaron valores morales y principios cristianos, pero que serían infiltradas y transformadas en herramientas de adoctrinamiento. Las mentes jóvenes serían bombardeadas con ideas que contradijeran directamente la fe. Desde una edad temprana, se les enseñaría que Dios no existe, que la religión es una reliquia obsoleta del pasado y que la única verdad que vale la pena seguir es la que ellos mismos crean. Crecerían en un mundo donde todo es relativo, donde la moralidad es subjetiva y donde la verdad absoluta ya no existe. El Padre Pío vio que los niños estarían continuamente expuestos a contenidos diseñados para confundirlos, debilitar sus espíritus y erosionar su inocencia. Cosas que alguna vez se consideraron inapropiadas para mentes jóvenes no solo se normalizarían, sino que se celebrarían como algo positivo. La estrategia del enemigo no sería destruir la fe de la noche a la mañana, sino remodelar gradualmente la forma en que los niños piensan, asegurando que cuando llegaran a la edad adulta no tuvieran una base en la verdad sobre la cual sostenerse. Pero la parte más aterradora de su visión fue lo que vio suceder con los padres. Muchos ya no tendrían control sobre lo que se les enseñaba a sus hijos, ya que el mundo les despojaría de su derecho a guiar a sus propias familias. Aquellos que intentaran inculcar fe y moralidad en sus hijos serían etiquetados como opresivos, anticuados o incluso peligrosos. Los padres que hablaran en contra del engaño serían ridiculizados y, en algunos casos, incluso perseguidos. El Padre Pío entendió que esto no era un accidente. Era un plan cuidadosamente estructurado para preparar a las futuras generaciones para el gran engaño. Una generación criada sin Dios, sin moralidad y sin identidad, estaría completamente indefensa cuando llegara la prueba final. Sin una base espiritual, se rendirían fácilmente a las falsas promesas del nuevo sistema global que pronto emergería. Un llamado a los padres. Cómo proteger a la próxima generación. Sin embargo, el Padre Pío también vio que no todo estaría perdido. Dios levantaría familias fuertes y fieles que se negarían a dejar que el mundo moldeara las creencias de sus hijos. En su mensaje, dio instrucciones claras a padres, tutores y líderes espirituales sobre cómo proteger a la próxima generación del engaño. Oren constantemente por sus hijos. Padres y abuelos deben interceder diariamente por los jóvenes, cubriéndolos con oración y el poder del rosario. La oración no es solo un acto de devoción, es un escudo espiritual. No dejen que el mundo críe a sus hijos. Los hogares deben convertirse en fortalezas de fe, lugares donde los niños aprendan la verdad antes de que el mundo intente envenenar sus mentes. Controlen el contenido que consumen. Lo que los niños ven, leen y escuchan moldea sus almas. Los padres deben monitorear activamente las influencias que rodean a sus hijos. La tecnología y los medios nunca deben ser sus principales maestros. Enséñenles la palabra de Dios desde pequeños. Un niño que conoce la verdad desde una edad temprana estará mucho mejor preparado para resistir las mentiras del mundo a medida que crezca. No teman a la persecución. Llegará un tiempo en que criar a los hijos en la fe será visto como radical, extremo o incluso peligroso. Pero aquellos que permanezcan firmes recibirán fuerza y protección divina. El Padre Pío vio que las familias que siguieran estos principios serían las que salvaran a sus hijos del gran engaño. Dios otorgaría sabiduría especial, protección y discernimiento a los padres que se negaran a ceder ante las presiones del mundo. Hoy, ya estamos presenciando el cumplimiento de esta visión. Los valores cristianos están siendo borrados de la cultura. Los niños están siendo adoctrinados en las escuelas y la confusión moral se está extendiendo más rápido que nunca. La pregunta es, ¿estamos haciendo lo suficiente para proteger a las futuras generaciones? El Padre Pío nos advirtió, pero también nos dio esperanza. Todavía hay tiempo para preparar, enseñar y guiar a nuestros hijos por el camino correcto
antes de que el mundo intente robar sus almas. Ahora la decisión es nuestra. ¿Permitiremos que el enemigo controle sus mentes? ¿O seremos los guardianes espirituales que necesitan? La prueba definitiva, la elección final entre la verdad y el engaño. El Padre Pío tuvo una visión poderosa sobre los días finales, cuando la humanidad enfrentaría su mayor prueba. Un momento en que cada persona tendría que elegir entre la verdad y el engaño, entre la luz y la oscuridad, entre Dios y el mundo. Esta no sería una decisión casual, sino un evento global que obligaría a cada alma a revelar dónde se encontraba realmente. Aquellos que solo fingían tener fe serían expuestos. Aquellos que eran verdaderamente fieles serían puestos a prueba hasta sus límites absolutos. En su visión, el Padre Pío vio que Dios permitiría una serie de eventos para purificar a su pueblo, separando a los verdaderos creyentes de aquellos que habían sido engañados. Muchos que alguna vez se llamaron a sí mismos fieles caerían, no dispuestos a soportar el costo de mantenerse firmes, pero aquellos que permanecieran firmes serían elevados a un nuevo nivel espiritual, preparados para la misión final que Dios tenía para ellos. El Padre Pío describió cómo la persecución contra los fieles se intensificaría. Las burlas, la censura y el rechazo social se convertirían en la nueva norma. El mundo les diría a los creyentes que su fe estaba desactualizada, que debían adaptarse o sufrir las consecuencias. Vio que muchas iglesias se dividirían, algunas eligiendo comprometerse con el mundo, adaptando sus enseñanzas para encajar con ideologías modernas solo para evitar la persecución, mientras otras permanecerían inquebrantables, incluso si eso significaba aislamiento, rechazo o incluso martirio. El Padre Pío vio que nadie podría permanecer neutral. El tiempo de la fe tibia llegaría a su fin. Dios mismo permitiría que su pueblo fuera probado, separando a aquellos que verdaderamente le pertenecían de aquellos que solo seguían por conveniencia. La fe ya no se trataría de asistir a la iglesia o decir que creías en Dios. Requeriría sacrificio, valentía y la disposición a perderlo todo antes que traicionar a Cristo. También vio que Dios daría advertencias claras a su pueblo. Habría momentos en que los creyentes sentirían una convicción inconfundible en su espíritu, advirtiéndoles que algo estaba profundamente mal, incluso cuando el mundo insistiera en lo contrario. Tiempo, embargo, también advirtió que muchos aún serían engañados. El surgimiento de falsos líderes espirituales. El Padre Pío vio a falsos líderes espirituales levantándose, predicando un evangelio distorsionado que se enfocaba solo en la comodidad, la aceptación y la tolerancia, ignorando el arrepentimiento, la obediencia y la santidad. Estos pastores les dirían a las personas lo que querían escuchar, no lo que necesitaban escuchar. Muchos seguirían estas enseñanzas porque no requerían sacrificio, transformación ni compromiso con la verdad. Los verdaderos creyentes reconocerían el engaño y se alejarían, pero otros, deseando una fe fácil y sin sacrificio, abrazarían estas mentiras y gradualmente se apartarían de Dios. El Padre Pío insistió en que la única manera de resistir este engaño sería a través de la oración constante, el estudio de la palabra de Dios y la búsqueda de discernimiento a través del Espíritu Santo. Confiar en voces humanas no sería suficiente. Solo aquellos que escucharan directamente a Dios tendrían la claridad para ver a través del engaño. El fuego refinador final. En su última visión, el Padre Pío vio que después de esta gran prueba, el mundo nunca sería el mismo. Aquellos que soportaran serían purificados como oro en el fuego. Dios los llenaría de su poder y les confiaría grandes misiones. La gran separación ya ha comenzado. Las señales están justo frente a nosotros. Cada día, más personas se ven obligadas a elegir. Cuando llegue el tiempo de la prueba, ¿permanecerás firme en la verdad? ¿O serás contado entre aquellos que cayeron en el engaño? Llegaría un tiempo, anticipó el Padre Pío, en que los corazones endurecidos por el mundo comenzarían a ablandarse.
y aquellos que habían abandonado la fe mucho tiempo atrás serían atraídos de vuelta por una fuerza irresistible. Un despertar divino, no alimentado por campañas en redes sociales, televisión o estrategias de marketing humano, sino una obra soberana del Espíritu Santo, barrería la tierra, llegando a lugares donde ningún avivamiento había tocado antes. Esto no sería un movimiento orquestado por hombres ni estaría confinado a iglesias, estadios o reuniones organizadas. Se extendería como un incendio forestal, encendiendo los corazones de aquellos que alguna vez estuvieron ciegos a la verdad. Sería un fenómeno sobrenatural que ningún esfuerzo humano podría controlar, pues sería Dios mismo llamando a su pueblo a casa por última vez. El Padre Pío vio que aquellos tocados por este gran derramamiento sentirían un fuego inextinguible ardiendo dentro de ellos. Un fuego que ninguna oposición, burla o distracción mundana podría apagar. Un hambre profunda y consumidora por la oración despertaría y un nuevo nivel de discernimiento espiritual sería dado a aquellos que buscaran la verdad. Este sería un tiempo de manifestaciones sobrenaturales sin precedentes. Muchos comenzarían a recibir sueños proféticos, visiones divinas y sabiduría espiritual que superaba el entendimiento humano. Misterios que habían estado ocultos durante generaciones serían revelados a aquellos que estuvieran listos para recibirlos. Una ola de milagros como ninguna en la historia. Durante este derramamiento, el Padre Pío vio una explosión de milagros, no maravillas pequeñas y ocasionales, sino actos poderosos e innegables de intervención divina. Los enfermos serían sanados instantáneamente, los oprimidos serían liberados, y aquellos atormentados por la oscuridad experimentarían una liberación completa. Vio enfermedades incurables desvanecerse ante los ojos de médicos que habían perdido la esperanza. Los ciegos recuperarían la vista, los paralíticos caminarían, y los enfermos terminales se levantarían de sus lechos de muerte completamente restaurados. Pero este avivamiento no se trataría solo de sanación física. Se trataría de romper las cadenas espirituales que habían atado a las personas durante generaciones. Las adicciones, la depresión, el miedo y la opresión serían destrozadas, no por terapia, medicación o esfuerzo humano, sino por la presencia abrumadora de Dios. Personas que habían vivido toda su vida en la oscuridad, perdidas en el pecado y el engaño, de repente verían la luz de Cristo por primera vez. Aquellos que alguna vez se habían burlado de Dios, ridiculizado a los fieles y rechazado el Evangelio caerían de rodillas en arrepentimiento, vencidos por una fuerza que ya no podían negar. Sería un tiempo de gran gozo, restauración y renovación. Pero no todos lo aceptarían. Un avivamiento que sería rechazado por muchos. El Padre Pío vio que este avivamiento final no duraría para siempre. Comprendió que, aunque muchos serían salvados, también habría quienes lo rechazarían. Algunos endurecerían aún más sus corazones, negándose a reconocer lo que estaba ocurriendo ante sus propios ojos. En lugar de regocijarse por las transformaciones milagrosas a su alrededor, se burlarían de aquellos que entregaran sus vidas a Cristo, ridiculizándolos como fanáticos, radicales o tontos. Él sabía que este avivamiento no era solo una bendición, era una advertencia final. Sería el último acto de misericordia de Dios antes de que el mundo entrara en su hora más oscura. Aquellos que fueran tocados por este derramamiento recibirían una fuerza sobrenatural para soportar la tribulación venidera. Estarían espiritualmente preparados, equipados con una fe inquebrantable y profundamente conectados con Dios de una manera que los sostendría a través de las pruebas que se avecinaban. El Padre Pío vio que Dios levantaría a personas comunes para hacer cosas extraordinarias. Este no era un avivamiento para pastores conocidos, celebridades religiosas o líderes de alto rango. Era un movimiento de los humildes, los fieles, los siervos desconocidos de Dios que habían permanecido firmes incluso en tiempos de lucha. Este avivamiento no estaría confinado a iglesias o reuniones religiosas. Penetraría lugares inesperados, llegando a prisiones, hospitales,
barrios marginales, aldeas remotas e incluso naciones que habían cerrado sus puertas al cristianismo. Aquellos que habían estado perdidos durante décadas en la oscuridad espiritual, finalmente verían la verdad. Y familias enteras que habían sido destrozadas por el pecado y la división, serían restauradas. Sin embargo, a pesar de la magnitud de este movimiento, el Padre Pío dio una advertencia seria. La puerta de la misericordia se cerraría para siempre. Llegaría un momento en que la oportunidad para el arrepentimiento se cerraría. Aquellos que ignoraran o rechazaran este llamado final, enfrentarían el juicio sin haber experimentado jamás la misericordia de Dios. El Padre Pío vio que aquellos llenos del Espíritu durante este avivamiento serían los que soportarían hasta el final, resistirían la persecución, llevarían el mensaje de salvación y presenciarían la gloria de Dios de maneras nunca vistas antes. Comprendió que este avivamiento ya estaba comenzando a agitarse. Las señales estaban apareciendo, y aquellos que estuvieran espiritualmente despiertos ya podían sentirlo. La pregunta es, ¿estamos listos para recibir este derramamiento del Espíritu Santo, o perderemos esta oportunidad sin darnos cuenta? Porque el Padre Pío lo dejó claro. Cuando este avivamiento termine, no habrá una segunda oportunidad. El último avivamiento antes del gran juicio. En su visión final, el Padre Pío vio que antes del gran juicio, Dios derramaría un avivamiento último y más poderoso, un acto divino de misericordia, una oportunidad final para que la humanidad se arrepintiera y regresara a Él. Pero este avivamiento no sería como los del pasado. No se trataría de eventos en estadios, predicadores famosos o movimientos organizados masivos. Sería una obra soberana del Espíritu Santo, extendiéndose por la tierra con una velocidad sobrenatural, encendiendo los corazones de aquellos aún abiertos a recibir la verdad. El Padre Pío vio que el Espíritu de Dios llegaría incluso a los lugares más improbables. Ciudades que habían dado la espalda a la fe de repente se llenarían de adoración, y personas que nunca se habían interesado por Dios serían abrumadas por un deseo irresistible de buscarlo. Este avivamiento estaría marcado por señales innegables. En su visión, vio el cielo mismo confirmando la presencia de Dios, luces misteriosas, eventos sobrenaturales y una atmósfera cargada de poder divino. Las personas caerían de rodillas en las calles, llorando en profundo arrepentimiento, mientras que dentro de las iglesias los creyentes clamarían a Dios con una intensidad nunca vista antes. Los enfermos serían sanados instantáneamente, los oprimidos serían liberados, y aquellos que habían abandonado a Dios regresarían con un amor inquebrantable por Él. Pero a medida que este avivamiento se extendía, también lo haría la oposición. Gobiernos, medios de comunicación y líderes mundiales intentarían desacreditarlo, descartándolo como fanatismo, histeria masiva o extremismo peligroso. Harían todo lo posible por silenciar el fuego del Espíritu Santo, pero fracasarían. Incluso muchas iglesias rechazarían este avivamiento. Congregaciones que habían comprometido la verdad se sentirían incómodas porque expondría su falta de fe genuina. Muchos que asistían a la iglesia pero nunca se habían comprometido realmente con Dios, lo rechazarían, criticándolo por ser demasiado extremo o radical. Pero el Padre Pío entendió que este avivamiento no era para todos. Era para aquellos que verdaderamente deseaban a Dios, que habían permanecido fieles a pesar del sufrimiento y que aún podían reconocer la voz del Espíritu Santo. No era solo una bendición, era una preparación. Dios estaba fortaleciendo a su pueblo, llenándolos con su poder para que pudieran soportar lo que vendría después. El tiempo se está agotando. ¿Estamos listos para recibir este avivamiento? ¿O estaremos entre aquellos que lo ignoren y lo dejen pasar? Porque cuando este avivamiento termine, no habrá más oportunidades. Será la última luz antes de la gran oscuridad. La visión del Padre Pío no terminó con el avivamiento. Vio lo que seguiría después. Este despertar final no duraría para siempre, y en el momento en que alcanzara su punto máximo, ocurriría un gran cambio en el reino espiritual.
tan rápido como había comenzado el derramamiento, comenzaría a retirarse. Las puertas de la misericordia empezarían a cerrarse, y aquellos que hubieran recibido al Espíritu Santo estarían completamente preparados para lo que vendría. Pero para aquellos que hubieran ignorado, burlado o rechazado este último llamado, la oportunidad de arrepentimiento se habría ido para siempre. La advertencia divina, una señal en los cielos. En su visión, el Padre Pío vio un evento sobrenatural final, una gran señal en el cielo que señalaría el fin del avivamiento. Esta señal no sería sutil. Sacudiría la tierra y dejaría al mundo entero en asombro y terror. Vio un evento celestial masivo, una luz en los cielos más brillante que cualquier cosa que la humanidad hubiera presenciado jamás. El cielo se oscurecería y luego se iluminaría repentinamente con un resplandor abrumador, un anuncio divino de que el tiempo de gracia había llegado a su fin. Algunos caerían de rodillas en arrepentimiento, dándose cuenta demasiado tarde de lo que había pasado. Otros intentarían explicarlo, diciendo que no era más que una anomalía astronómica. Pero aquellos que habían escuchado y respondido al llamado de Dios sabrían exactamente qué significaba. La separación final había comenzado. Los dos caminos, los sellados y los desprevenidos. El Padre Pío vio que después de esta señal final, la humanidad se dividiría en dos grupos distintos. Uno, los sellados, aquellos que soportaron y fueron elegidos, aquellos que habían abrazado el avivamiento y se habían rendido a Dios, serían espiritualmente sellados. Tendrían una fuerza sobrenatural, una fe inquebrantable y protección divina. Permanecerían firmes frente a las pruebas, resistiendo la persecución sin miedo. Se convertirían en guerreros de luz, llevando el mensaje de salvación incluso cuando el mundo se volviera contra ellos. Estos serían el remanente elegido de Dios, aquellos que habían sido preparados para soportar la gran tribulación que seguiría. 2. Los desprevenidos, aquellos que habían rechazado el llamado. Pero luego estaban aquellos que habían ignorado el avivamiento, se habían burlado de él o permanecido indiferentes. Habían oído el llamado, pero se negaron a responder. Habían visto milagros, pero aún no creían. Se les había dado cada oportunidad para arrepentirse, pero eligieron el mundo en su lugar. Para estas personas, la misericordia de Dios sería retirada, y quedarían solos para enfrentar la oscuridad venidera. La oscuridad desciende, el comienzo de la gran tribulación. El Padre Pío vio lo que sucedería a continuación, y era diferente a todo lo que el mundo había visto jamás. Una vez que el avivamiento terminara, el mundo entraría en su hora más oscura. La persecución de los verdaderos creyentes alcanzaría su punto máximo. Las iglesias que permanecieran fieles serían cerradas. Los gobiernos y líderes del mundo impondrían un nuevo sistema, uno que prometiera paz, pero estuviera construido sobre el engaño. Aquellos que se negaran a conformarse serían excluidos, incapaces de comprar, vender o funcionar en la sociedad. El Padre Pío vio caos, miedo y sufrimiento mientras el mundo colapsaba bajo el peso de su propio pecado. Sería un tiempo de prueba como nunca antes. Muchos caerían, dándose cuenta demasiado tarde de que habían perdido su oportunidad de fortalecer su fe. Pero aquellos que habían sido sellados en el avivamiento, aquellos que habían respondido al llamado final, soportarían. La última esperanza, un remanente que no caerá, incluso en medio de la oscuridad, el remanente elegido de Dios permanecería en pie. El Padre Pío vio a un grupo pequeño pero poderoso de creyentes que no serían sacudidos. Estarían ocultos pero protegidos. Cuando el mundo se volviera contra ellos, Dios los escudaría de maneras milagrosas. Perseguidos pero sin miedo. Se negarían a comprometerse incluso frente a la muerte. Superados en número pero empoderados, llevarían la luz de Cristo incluso mientras el mundo caía más profundamente en el engaño. Estos serían los que habían permanecido firmes en el avivamiento, los que se habían preparado mientras aún había tiempo.
El Padre Pío vio que incluso en la oscuridad, Dios no abandonaría a su pueblo. La decisión final. Una elección que no puede deshacerse. Y así, la pregunta permanece, ¿dónde estás tú? ¿Estás entre aquellos que están espiritualmente despiertos, preparándote para lo que viene? ¿O estás entre aquellos que ignorarán la advertencia hasta que sea demasiado tarde? La visión del Padre Pío fue clara. No habrá segundas oportunidades después de que este avivamiento termine. El tiempo de la misericordia es ahora, pero no durará para siempre. Una vez que la puerta de la gracia se cierre, solo quedará el juicio. Cada uno de nosotros está tomando una decisión, lo sepamos o no. Cada elección que hacemos, cada momento que pasamos ignorando o abrazando el llamado de Dios, está determinando dónde estaremos en la hora final. Llegará un día en que la última oportunidad para arrepentirse haya pasado, y en ese día estarás ya sea entre aquellos que fueron sellados, fortalecidos y listos, o entre aquellos que quedaron vulnerables a la tormenta que se avecina. Las palabras finales de advertencia y esperanza. El Padre Pío nos deja un mensaje que resuena a través del tiempo. El momento de prepararse es ahora. No esperes, no asumas que habrá otra oportunidad. La puerta de la misericordia está abierta hoy, pero pronto se cerrará para siempre. Vigila, ora y mantente fiel, porque el tiempo está cerca. La elección está ante nosotros. ¿Permaneceremos en la luz de la verdad de Dios, o seremos tragados por la oscuridad que sigue? Un llamado a la acción. Prepara tu alma ahora. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo ignores, el tiempo de la decisión es ahora. Gracias por ver este poderoso mensaje hasta el final. Las visiones del Padre Pío no son solo advertencias sobre el futuro. Son un llamado urgente a despertar antes de que sea demasiado tarde. Si este mensaje habló a tu corazón, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte futuras revelaciones. Dale me gusta a este video, compártelo con aquellos que necesitan escuchar la verdad y antes de que te vayas, escribe en los comentarios, Señor, dame discernimiento y fortaleza. Al hacer esto nos uniremos en oración y nos prepararemos juntos para lo que viene. Recuerda, la fe es nuestra mayor protección. Aquellos que permanezcan firmes verán la gloria de Dios como nunca antes. Que Dios te bendiga y te proteja. Nos vemos en el próximo video.